Shalom, bendiciones. Les saluda la maestra Carmen Rincón de la comunidad Crecimiento para Ti, para continuar el estudio semanal de la porción de la Torá, y corresponde para esta semana la parashá número 16, la cual tiene por nombre Bechalá, que significa cuando Él envió o cuando Él mandó. Y la encontramos en el libro de Éxodo, del capítulo 13, verso 17 al capítulo 17, verso 16. Y la porción de los profetas, la Haftará, la ubicamos en el libro de Jueces, del capítulo 4, verso 4 al capítulo 5, verso 31. Los temas acá de esta porción, de esta parashá, tenemos acá la columna de nube y fuego, la división del mar de junco o mar rojo, el cántico de Moisés, las aguas amargas en Mara, el maná y codornices en el desierto y la guerra con Amalek. Entonces comenzamos. Le damos gracias al Padre por su presencia. Gracias, Padre amado, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades para con nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias por guiarnos, por conducirnos, por ayudarnos, por sanarnos, por fortalecernos, por restaurarnos, Padre. Gracias. Gracias por tus verdades reveladas, mi Señor. Gracias porque con estas verdades produce en nosotros un despertar para poder producir los cambios que necesitamos hacer, para que podamos caminar en tu propósito perfecto. Te adoramos y te exaltamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bechalá, el nombre de esta porción, dice que se refiere al momento en que Faraón envió a este pueblo de Egipto. Envió a salir de Egipto a este pueblo. Este acto simboliza la transición de la opresión de Egipto a la libertad. Acá tenemos en la versión Reina Valera, al inicio, vamos a leer aquí el versículo 17 y el versículo 18. En la Reina Valera, cuando comienza en el verso 17, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo. Dice: Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esto lo leímos en la Reina Valera. Vamos a leerlo acá en la versión hebreo, donde explica claramente, o se refiere claramente, que no fue que el faraón los dejó ir, porque cuando dice dejó ir, refiere a una concesión o a una decisión interna de él. Y esto no fue así. El pueblo salió de Egipto por mano poderosa del Eterno, y en autoridad y en poder supremo de él. No fue que él los dejó ir, sino que él se vio obligado por presión, por voluntad poderosa del Eterno, a enviarlos. Entonces vamos a leerlo acá. En esta versión hebreo dice: y sucedió que cuando el faraón hubo enviado al pueblo, no los guió, el Eterno por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el más próximo, pues dijo el Eterno: no sea que se arrepienta el pueblo al ver la guerra y se vuelva a Egipto. Y el verso 18 dice: hizo el Eterno que el pueblo diese vuelta por el camino del desierto hacia el mar rojo, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Ellos subieron organizados de esta tierra. Entonces aquí podemos ver cómo el Eterno redirige la ruta de este pueblo. Él los sacó de Egipto y los está dirigiendo por un camino que es más largo. De hecho, según lo que estuve leyendo, si hubiesen tomado ese camino hacia donde estaban los filisteos, ellos llegan a pie en 11 días. Pero el Padre conocía el corazón de este pueblo y sabía que ellos no estaban preparados para
irse por este camino y tener este enfrentamiento y esta posición que este pueblo pues les iba a hacer. Ellos salen con esa mano poderosa del Eterno, pero ellos no estaban capacitados ni habilitados para enfrentarse a estos pueblos. Y entonces el Padre evita ese camino que era más corto, porque esto implicaba una guerra inmediata. Ellos le iban a resistir, no iban a dejar pasar por sus tierras, por donde ellos estaban. Este pueblo, el Padre los saca, y el Padre conocía que ellos, aun cuando habían salido, los había redimido y sacado de la condición en la que estaban. En ellos había marcas emocionales, marcas espirituales, marcas en su forma de pensar, en sus pensamientos. Ellos podían estar ya caminando en una libertad que ellos no entendían, porque ellos estuvieron mucho tiempo oprimidos bajo la mano de Faraón, bajo trabajo forzoso, y este pueblo estaba asimilado a pensamientos de esclavitud. O sea, habían marcas de temor, de inseguridad, de falta de identidad, por supuesto, y eso a ellos les restaba a la hora de superar obstáculos. Ellos, como el Padre lo mencionó, ellos pues querrían volver a donde estaban, en esa falsa seguridad donde ellos estaban, pero que allí tenían una cierta seguridad, visto por ellos, tenían comida, aun cuando tenían que matarse trabajando para tenerla. Ellos no estaban preparados entonces para enfrentarse a desafíos, y el Padre los sabía y por eso los conduce entonces por otro camino para iniciar en ellos un proceso de que le conocieran más, de un acercamiento a ellos, de ellos a Él, y que ellos fueran formados, fueran capacitados para poder ocupar esa tierra a donde el Padre los iba a conducir, esa tierra profetizada, en ese pacto que el Padre estableció con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces en ellos habían marcas, y Egipto, aunque ellos vivieron mucho dolor en este proceso de pasar de esclavos a pueblo del Eterno, era necesario identificar primero esas causas, es decir, cuáles eran esas marcas. Ellos estaban iniciando un proceso de transición. Ellos cuando salen de una condición de esclavos a hijos, e inician en ellos entonces ese proceso de transición de una mentalidad a otra. Ellos debían entender y conocer lo que el Padre les estaba instruyendo, quiénes eran ellos en el Eterno. El Padre lo llamó como pueblo, como hijos suyos, y que ellos lo entendieran era indispensable para que ellos pudieran entonces trascender y ser transformados, a caminar como hijos y poder enfrentar estos desafíos. El Padre en su palabra, aquí tenemos en Juan 8:36, dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad nos la da el saber que fuimos libres, esa revelación a nuestro espíritu de que ya no somos esclavos, porque el Señor nos libertó. Dice que Él nos libró del poder de las tinieblas, y que esa acta que estaba en contra nuestra fue clavada en la cruz. Entonces Él nos despojó. Él dice que Él despojó el poder de las tinieblas, y en la cruz pues Él nos dio la victoria. En Gálatas 5:1 dice: para libertad fue que Yeshua nos hizo libres. Se permaneced pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ellos no entendían esa libertad porque habían vivido siempre como esclavos. En Romanos 8:1-2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, en Yeshua. Dice que Él nos libertó y que el espíritu de vida está en nosotros. Yeshua nos ha librado la ley del pecado y de la muerte. Y que donde está el espíritu del Señor, pues hay libertad. O sea, en nuestras vidas, nosotros cuando
vinimos a la salvación cuando Yeshua nos alcanzó, porque fue el Señor quien nos sacó, nos libró y nos redimió. Y cuando vinimos a ser salvos por Él, venimos en esa condición, venimos de una esclavitud, venimos de una esclavitud del pecado, venimos de un sistema del mundo donde dejó marcas, dejó huellas en nosotros, heridas, inseguridades, marcas de temor, de culpa, marcas emocionales fuertes en nuestras vidas. Y una vez que también podemos entrar en sistemas religiosos, pues estas marcas aumentaron y se acentuaron en muchas ocasiones. El Señor dice que Él nos ha librado del poder de las tinieblas y que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero esto es un proceso. Así como en este pueblo, esto era un proceso en ellos, en que ellos esto lo entendieran, en que ellos pudieran ser formados, capacitados, siempre y cuando ellos se mantuvieran guiados por el Eterno, se dejaran guiar por el Eterno. Igualmente ocurre en nuestras vidas. El Señor pues Él nos trasladó a su reino, Él nos ha dado esa libertad, Él nos ha dado esa salvación, pero aun cuando podemos estar libres, esa libertad fue inmediata en Yeshua. Nuestra libertad mental, nuestra libertad emocional, pues es un proceso, y en ese proceso estamos caminando y viviendo una transicionando por esa libertad, transicionando en lo que el Padre nos ha dicho, transicionando en esas verdades que Él nos ha dado, y esas verdades, esa palabra, cuando se nos es revelada, entonces ahí pues comienza esa transición, a transicionar de una condición a otra. La palabra, cuando se nos revela, lo primero que nos muestra son esas áreas de esclavitud en la cual podemos pues, estar en nuestras vidas, esas áreas débiles, esas áreas donde no hemos entendido esa condición, esa identidad de hijo. Y en esas áreas el Padre pues nos ayuda. Esa revelación nos muestra a identificarlas para poderlas corregir. Entonces la palabra es la que produce en nosotros ese despertar. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, cuando no la resistimos, cuando dejamos que sea el Padre quien lo haga. Este pueblo pues se estaba dejando guiar por el Eterno, se dejó guiar por ese camino donde el Padre pues les iba a mostrar muchas cosas. Acá dice, el camino de los filisteos era el más corto. Acá tomando nuevamente el tema de este pueblo, se debían librar una batalla muy grande. Pero el Padre Eterno conocía que no estaban preparados. Ellos no estaban preparados y Él prefirió cuidarlos y protegerlos. Podemos ver aquí el cuidado y la protección del Eterno, así como lo vemos en nuestras vidas, ese cuidado. Dice, debían entrenarse, prepararse, trabajar duro en esto. Que conocieran primeramente su poder y su amor y salieran así de esa condición de esclavitud. Dice que antes de tomar y ocupar la tierra, ellos tenían que crecer y madurar y ser formados. ¿Por qué? Porque ellos fueron llamados como guías, como luz a otras naciones, para que ellos pudieran entonces mostrar el camino a otras naciones, así como el Padre nos ha llamado a nosotros. Él nos llamó, dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, nos dice en Isaías 61, y también nos habla en Lucas 4:18, nos habla sobre esto, de que Él nos ha ungido. ¿Para qué? Él nos hizo un llamado para predicar lo que Él nos ha dicho, esa salvación, para predicar las nuevas de salvación, para predicar a Yeshua HaMashiach, para proclamar libertad a los cautivos, para proclamar la voluntad eterna del Padre.
y para consolar a los enlutados, para vendar, para sanar, para restaurar. El Padre, hay un llamado y hay un propósito, hay una encomienda. Y para poder llevar a cabo esto, pues tenemos que caminar en esa libertad, ser verdaderamente libres, como Jesús, en esa libertad que Jesús ya nos dio, ya nos otorgó, pero que tiene que establecerse en nuestras vidas. Y esto lo podemos entender cuando en este recorrido por el desierto, donde el pueblo de Israel, frente a cada dificultad, ellos querían regresar. O sea, el Padre, pues, todo lo sabe, el Padre que todo lo conoce, sabía que este pueblo, aún esta generación, pues no iba a entrar como en realidad ocurrió. Pero sin embargo podemos ver la misericordia del Padre, su amor, su bondad y su persistencia con este pueblo, de guiarlo, de protegerlo, de ayudarlo y de perdonarlo, al igual pues que ha hecho con nosotros o que hace con nosotros. Dice que para que el cambio se genere, se requiere entonces una renovación mental. En Efesios 4:23 nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En Romanos 12:2 dice, acá el Padre nos instruye a no conformarnos al pensamiento del mundo, sino a transformarse mediante la renovación del entendimiento, para discernir la buena voluntad del Padre. Porque la forma de pensar, estos pensamientos, esta esclavitud mental, conocemos que son fortalezas, entendemos que son fortalezas mentales, que no permiten avanzar, que incapacitan para poder tener una visión, una proyección de algo mejor, de algo mayor. Y que este pueblo estaba en esta condición, estaban imposibilitados para poder proyectar un futuro que no fuera sujetos a esclavitud o sujetos a dolor. Entonces esta forma de pensar, dice el Padre, que como es removida a través de la palabra. Renovaos nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la Torah, con la palabra. Y dice que no nos conformemos al pensamiento del mundo, o sea, no nos asimilemos a la forma del pensar de lo que nos rodea, donde sabemos cómo son estos pensamientos contrarios a la palabra, donde lo que es malo lo ven bueno, es manifestado como bueno, y lo que es bueno es considerado como malo. Porque la forma de pensar, de nuestra forma de pensar, pues viene las acciones, viene la actitud y producto de la esclavitud. Entonces, la esclavitud mental tiene que ver mucho con las fortalezas. Y esta generación de Egipto, que sale de Egipto, el Eterno los saca y los libra de la esclavitud, pero ellos continúan. O sea, en ellos se requería un proceso de libertad, un proceso de restauración, un proceso de sanidad. Y hay dos cosas en relación a nosotros. Dice que cuando nosotros estábamos en el sistema, como comenté anteriormente, en el sistema del mundo, caminábamos según las condiciones del mundo, porque estábamos esclavos del pecado, esclavos en una condición sin Dios, sin conocimiento, sin saber de Yeshua. Una vez que nacemos de nuevo, entonces Yeshua nos muestra cómo debe ser nuestro caminar en Él. Dice que eso que arrastramos en nuestra condición, en esa esclavitud mental, entendemos que Yeshua hizo un trabajo, que Él hizo una obra redentora, que Él nos libró del pecado y que fuimos libres del pecado y de la muerte. Y en 1 Corintios 5:17 el Señor nos dice que es un proceso. Y dice que Yeshua nos hizo nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nacemos de nuevo, las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser ahora renovadas, transformadas. Y ese es el proceso en el cual nosotros entramos una vez que somos alcanzados por Yeshua. El Eterno nos llamó, Él nos salvó. ¿Para qué? Para producir en nosotros
esta transición de que las cosas viejas pasaron y todas deben ser nuevas. Y allí pues entra este proceso de transformación, de renovación en nuestros pensamientos, de renovación de nuestros paradigmas mentales, de esa forma de entender, de esa sabiduría. Entendemos que la sabiduría que el Padre nos da es saber qué es lo que vamos a hacer. Y Él nos da entendimiento, nos da conocimiento de cómo lo vamos a hacer. Y esto es a través de su palabra. Él remueve esos pensamientos de error. Pero primero, antes de darse esta transformación, tenemos que identificar cuáles son esas áreas de esclavitud en las cuales nosotros aún podemos estar caminando en yugos de esclavitud que nos ha costado, que ha sido difícil quebrantar en nuestras vidas, pero el Señor nos dice hoy que Él está con nosotros, que Él nos ama, que su misericordia cada día es nueva para nuestras vidas, que Él nos ayuda, que solo tenemos que estar en Él, en esa relación con Él, en esta relación que Él quiere tener con este pueblo. Por eso que Él los saca a estar con Él, para que le adoraran, para que le adoremos, para que caminemos en adoración a Él, obedeciéndole. Y en la medida que vamos obedeciéndole, Él nos va revelando y va trayendo esa libertad a nosotros. En esa revelación produce un despertar, y en ese despertar entonces podemos transicionar, podemos evolucionar de una condición a otra y caminar en libertad. Y que eso que nos oprimía, eso que nos esclavizaba, pues se quebranta. Es quebrantado por el poder del Eterno, por su poder libertador, en esta palabra revelada. Cuando eso se nos revela, pues eso provoca en nosotros ese rompimiento y nuestros pensamientos son renovados y por supuesto nuestra dirección. Dice, nadie puede ser libre si primero no se da cuenta de que es esclavo. Y dice que las áreas de nuestra vida donde no hay libertad, pues porque hay esclavitud. Y si hay esclavitud es porque hay pecado. Entonces, primero es ubicar, identificar esos pecados. El Señor nos ha dicho en este tiempo que Él va a examinar nuestro corazón, que Él está examinando nuestro corazón, está sacando a luz lo que está en Él. Y que podamos examinar, podamos ver, podamos discernir, podamos entender y podamos reconocer que toda soberbia, todo orgullo se ha quebrantado en nuestras vidas a través de esta revelación de la palabra. Entonces, esta generación salió de Egipto, pero las marcas de Egipto estaban en ellos. Dice que nosotros salimos del sistema del mundo y venimos al Señor para luchar con las marcas, estas marcas que el mundo nos dejó, pero además entendemos que en esta lucha el Padre es quien pelea por nosotros. O sea, estamos librando batallas diariamente. Estar en este sistema del mundo, caminar con Yeshua, caminar en lo que Él nos ha dicho, eso nos lleva a librar batallas. Pero así como estaba este pueblo, pues Él está con nosotros para ayudarnos y para sacarnos y pasarnos al otro lado en victoria. El Padre nos está hablando que tenemos que ser libres de las marcas del sistema, de las marcas que el mundo nos dejó. Las marcas mentales detienen el crecimiento, la evolución del pensamiento. La revelación del Padre va en aumento en la medida que abrazamos esa revelación. En la medida que caminamos en obediencia, el Padre nos va revelando. Muchas veces ni entendemos por qué, pero comenzamos a caminar en esa obediencia y el Padre nos revela ese por qué. Y esa revelación pues va a un aumento. Y esa palabra de verdad, en la medida que nos vamos permeando de ella, pues nos va libertando, nos va sacando, nos va dando esa guía, esa luz. O sea, vamos transicionando. Dice que la verdad revelada nos hace trascender. Con esa verdad va a comenzar a provocar entonces esa evolución en nosotros, en nuestros pensamientos.
cambiando nuestra forma de pensar y también podernos ubicar para poder ubicarnos en esa encomienda. Tiene que haber este proceso, esta evolución, para que podamos guiar a otros. Tenemos nosotros que dejarnos guiar y estar fortalecidos en el poder de su fuerza, que es su palabra. Dice, en la medida que nosotros vamos permitiendo al Padre que nos permeamos de esa palabra, de esa revelación, entonces vamos a ir caminando y transicionando con esa verdad. Nuestros pensamientos van cambiando, van renovándose, y es allí donde se derriban y se quebrantan esas fortalezas. Esas fortalezas mentales solo se quebrantan por la revelación de la palabra, por el caminar en esa revelación de la palabra. La verdad revelada provoca una evolución del pensamiento, cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar. Entonces, esas fortalezas que nos puedan limitar, que no nos dejen avanzar o que quieran impedir que avancemos, son quebrantadas por el poder de la palabra en nosotros cuando nos cedemos a ella, cuando caminamos en ella y cuando atendemos a la voz del Eterno, y esa revelación nos provoca ese despertar y podemos ser guiados por el Eterno. Pero es necesario soltar lo que tenemos que soltar, esos cambios que tienen que hacerse. El Padre nos ayuda, porque muchas veces hay una cultura de acomodarnos a lo que se nos es más fácil, a lo que se nos hace más sencillo, pero el Eterno nos está demandando en nosotros estos cambios para poder caminar en ese propósito, en lo que Él nos ha dicho. O sea, hay cosas que necesitamos dejar atrás para poder continuar con la visión que el Padre tiene, con esa visión alineada al propósito del Padre. O sea, no podemos llevar a lo nuevo aquello que nos restaba, aquello que nos hacía detener. Y el Señor nos ayuda a identificar cuáles son esas cosas que tenemos que soltar, cuáles son esas relaciones que no nos dejan avanzar, cuáles son esos permisos que podemos estar dando para que haya manipulación, para que haya control. El Señor nos guía, dice que Él nos guía a toda verdad. Y entonces son quebrantados estos pensamientos y podemos entonces levantar el ancla para poder avanzar. Dice, el temor, la inseguridad y la falta de identidad, tenemos que soltarlas. Y eso solo podemos hacer con determinación y obediencia a las directrices y las instrucciones del Eterno. Y entonces este pueblo es sacado de la esclavitud para llevarlos a la libertad. Y igualmente el Padre pues lo hizo con nosotros. Leemos acá en el verso 21 y 22 del capítulo 13. Aquí nos habla de la columna de nube y fuego. El Padre nos lleva a avanzar, no a temer a las batallas. El Padre nos lleva a caminar en lo que Él nos está guiando, porque Él está con nosotros. Y leemos entonces aquí en el verso 21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día y de noche en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieren de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces aquí el Padre los está dirigiendo por un camino más largo para evitar entonces estos enfrentamientos, pero los está guiando. Su presencia, porque esta columna representan su presencia en medio de ellos. Una columna representa la protección constante en este recorrido. Esta manifestación divina, esta columna indicaba el momento y la dirección para marchar, ofreciendo sombra de día y luz de noche, una protección y amparo. Les brindaba esta seguridad, este consuelo, aún en la oscuridad, aún en tiniebla. Él los estaba guardando, Él los estaba guiando. Había una provisión y una dirección. Se permitía el avance continuo, indicando cuándo detenerse y cuándo continuar.
el viaje a la tierra profetizada. Y representa la fidelidad del Padre, la dirección del Rúa en nuestras vidas. El Rúa, pues, quien nos conduce, quien nos guía de día y de noche en nuestro caminar. Proclamamos que es el Rúa, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno, quien nos guía a esa tierra prometida, a esa tierra profetizada, a esa tierra de redención, a esa vida del reino, en esa identidad de hijo. Yo sé que tiene que haber una base continua. La fidelidad del Eterno podemos verla acá en esta columna de nube y esta columna de fuego. Dice que en nuestro contexto, dice cuando han habido hay dificultades, hay situaciones que nosotros enfrentamos en estas batallas, en estas transiciones, en esta evolución en nuestras vidas, el Eterno está con nosotros. Y aquí esto nos muestra que así como estaba con este pueblo, guiándole para llevarles a ese lugar que Él había escogido para ellos, pues Él está con nosotros, para guiarnos, para acompañarnos, para transicionar en esta mentalidad de esclavitud a hijos, para redefinir esa identidad en nosotros, para hacernos ver que no estamos solos, que Él es nuestro Padre. Yeshua nos dijo en Juan 8:12, dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Él es quien alumbra nuestro camino. Yeshua es el que nos guía y nos conduce a ese propósito, a esa encomienda, a esa tierra, para establecer su llamado, para establecer ese reino en nuestras familias, en lo que nos rodea. Ese es el llamado, a cumplir un propósito, a poder proclamar, a poder sanar, a poder restaurar, a poder ser portavoces de lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas y que puede hacer en todas las vidas, porque para eso Yeshua sufrió esa muerte en la cruz, para eso Él pagó el precio, para eso esa obra redentora. Y continuamos entonces en el verso 21, que ya lo leí. Dice que establece claramente que es el Eterno quien va delante de este pueblo en el desierto. Es la manifestación visible de Él, y esta manifestación es Yeshua. Y podemos ver lo que está explicado acá en Isaías 63. Dice que este capítulo comienza con la descripción exacta y profética de Yeshua, haciendo un juicio al mundo en su segunda venida. Acá lo menciona y se lo anuncia Isaías. Y en el verso 7 dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Entonces hace memoria de sus misericordias, de todo lo que el Eterno, la grandeza de Él y los beneficios hacia nuestras vidas, hacia la casa de Israel, hacia este pueblo. Y dice que les ha hecho según sus misericordias y según las multitudes de sus piedades. Entonces, aquí nos habla de las misericordias y las piedades para con su pueblo, para con nuestras vidas. Dice: porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Entonces aquí está hablando de la visión del Eterno, de que no hay falsedad, de que no hay falsedad en nuestras vidas. Así Él nos ve. Esa es la visión que Él tiene de nosotros, de que no hay falsedad en nosotros, porque somos su pueblo. Y en esa visión debe ser nuestra visión, de caminar en esa integridad. Dice, en el verso 9 dice: en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días desde la antigüedad. Aquí está hablando de Yeshua, de la obra redentora de Yeshua. Entonces el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad.
Es decir, que la presencia del Eterno ha acompañado a Israel desde el principio. Desde el principio estaba este plan, esta obra redentora, y que es Yeshua, pues, quien los va guiando. La manifestación del Eterno, pues, es Yeshua en esas columnas. Y luego dice en el verso 10 de ese capítulo 63 de Isaías, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Estaba el Rúa estaba desde el principio. Dice, pero se acordó de los días de antiguo de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria y que dividió las aguas delante de ellos, haciendo así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezara. Entonces aquí la presencia del Eterno lo vemos en el verso 9, que salvó a Israel, lo redimió y lo levantó. Y lo fortaleció. Y eso se manifestó en estas columnas. Y bueno, entendemos entonces que el Espíritu, pues, el Rúa, es quien nos guarda, quien nos conduce, y porque su presencia, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen. Cuando le tememos al Eterno, cuando caminamos como estaba en este tiempo, en ese momento, este pueblo dirigido por él entonces estaba en medio de ellos para guardarlos, para cuidarlos, para protegerlos. Y que ellos pudieran caminar en esa identidad, en ese pacto. Porque por amor y pacto, era un pacto que el Padre había establecido de guiar a este pueblo y conducirlo a esta ciudad que había sido profetizada. Entonces, esta figura de Dios Redentor se manifiesta entonces plenamente en Yeshua y está manifestada ahí por las nubes. Por las columnas, la nube y la columna de fuego. Y cuando esto ocurre, entonces vamos de nuevamente acá. Salimos ya al capítulo 13, vamos al capítulo 14. Dice, los israelitas cruzan el Mar Rojo, llamado Mar de Juncos. Y habló Jehová, comienzo a leer acá en el verso 1, y leo algunos versículos. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, delante de él. Acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces aquí el Padre, pues, para confundir a Faraón, de hecho logró confundirlo, y dice luego, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. El plan del Eterno, pues era perfecto, llevar al pueblo frente al Mar Rojo o Mar de Junco, y Faraón pensaría que el pueblo de Israel estaba en sus manos. Él buscó confundirlo, lo confundió de hecho, el mar estaba al frente y él envía por el desierto tras ellos. O sea, él lo estaba llevando a donde él iba a ser aniquilado. Llevó a Faraón y a su ejército y a su caballería. Aunque hay algo muy interesante, dice, el Padre les ordena situarse exactamente en ese lugar donde se dice allí, donde estaba esta deidad llamada Baal Zephón. Y esta deidad pues era consultada porque se le conocía como el dios de los mares, de toda actividad marítima, y allí mismo en el mar estaba ubicada este altar, y allí los ubica el Eterno para mostrar su poderío, para mostrar su poder sobre todo Dios, sobre toda deidad. Pues el poder soberano pues es del Eterno, y el Padre mostró ese poderío para que fuera testigo de ese poder inigualable, el poder del Todopoderoso. Todo con esa intención el Padre los guió a ese lugar,
Dice, siguiéndolos pues, estamos por el verso 9, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, ellos los siguieron y los alcanzaron. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de este altar, de este Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, se angustiaron y clamaron a Jehová. Ellos clamaron. Y fíjense cómo estaba el mar, estaba Faraón, su ejército, y ellos estaban en el medio. ¿Qué hubiera ocurrido si ellos hubiesen ido por la tierra de los filisteos? Pues se regresan, salen corriendo y Moisés pues ni los alcanza. Pero acá no podían hacer lo mismo. Entonces aquí está este proceso para que ellos pudieran ver de dónde venía la salvación, quién era el que los había sacado con mano poderosa de Egipto, y que ese poder y esa protección estaba con ellos para ayudarles, y ellos pues pudieran tener esa identidad, pudieran reafirmar o definir en ellos una identidad, esa identidad de hijos, y viese un desplazamiento en estos pensamientos de esclavitud y les despertare y fueran libres, vieran ellos esta revelación. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Ellos claman a Jehová, pero sin embargo se estaban quejando. Se quejaron y murmuraron. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Porque les parecía, pues era fuerte lo que ellos estaban viviendo. Y igual nos ha ocurrido a nosotros. Muchas veces hemos librado situaciones fuertes que anteriormente en las condiciones en las que estábamos, en esa comodidad o en esa falsa seguridad, no libramos o no nos causaban el daño que nos pueden causar ahora emocionalmente, porque cuando estamos en una condición de pecado, cuando estamos en una condición de esclavitud, sin conocimiento, hay hasta mucha insensibilidad y orgullo, hay soberbia. Pero cuando una vez somos llamados a una salvación a través de Yeshua, entonces esa sensibilidad en nuestros corazones pues nos hace percibir y amar verdaderamente a nuestro prójimo, amar a todos, amar a muchos que antes no amábamos. Y el Señor nos va ayudando en ese amor, porque nos ha dicho pues que nos amemos los unos a los otros, que nos dolan, que haya dolor en nuestros corazones por lo que puede ocurrirle a otros. Pero en medio de este amor, en medio de estas circunstancias, muchas veces somos heridos, somos maltratados y fuertes, que causan daño, y de la cual el Padre pues nos ha dicho que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, guardemos nuestros pensamientos. Una vez vayamos al Padre, clamemos a Él para que esto pueda salir de nuestro corazón y seamos sanados por Él. Esta sensibilidad pues la produce es el Espíritu en nosotros, su presencia, su amor, el que podamos dolernos de otros, pero el Señor nos ayuda. Así como aquí a este pueblo, ellos claman al Eterno, ellos claman y el Padre pues les responde. Ya vamos a ver cómo les responde. Ellos estaban en esta tribulación. Dice, mejor no fuera servir a los dioses que morir en el desierto. No sé, muchos han dicho, mejor nos iba antes que ahora tenemos tanta batalla, porque ahora la gente pues se va en contra nuestra. ¿Por qué las críticas? ¿Por qué el maltrato? Porque estamos caminando en lo que el Padre ha trazado, y por supuesto
aquel que nos tenía oprimido va a querer detenernos, va a querer que nos paralicemos y no sigamos avanzando. Pero el Señor nos ayuda, el Señor está con nosotros para sacarnos esa condición y librarnos. El Eterno lo sabía, Él sabía que ellos iban a tener esta actitud y por eso ellos fueron sometidos para enfrentar estas situaciones, donde no tenían el control ni posibilidades humanas para que vieran su poder. Pero ahora este pueblo conocía que cuando no tenemos opciones, tenemos a nuestro Padre eterno, todopoderoso, que abre a camino donde no lo hay. Yeshua abrió el camino a nosotros. Él nos abrió el camino al Padre. Y el Padre aquí entonces en el verso 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Entonces proféticamente Moisés les dijo al pueblo que no tuvieran temor, que estuvieran firmes y que ve a Yeshua redimir a su pueblo hoy. Él nos está diciendo proféticamente que hay una palabra para nosotros donde Yeshua es el que exhibió públicamente al maligno. Dice que él lo despojó y nos dio la victoria. Despojado principados y potestades de las tinieblas. Fueron despojados. Y los venció en la cruz. Y nos dio la victoria. Y eso está acá, está en Colosenses 2, del 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y en el 14 dice, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, acá el Padre está diciendo que no tengan miedo, que estén firmes. Y esta firmeza no significa que van a estar estáticos, no, sino que no se movieran hacia atrás, que no retrocedieran, que se mantuvieran allí y que iban a ver la salvación, así como nosotros la hemos visto en Yeshua. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová pelea por nosotros y nosotros estamos tranquilos. Estamos tranquilos ante toda situación que pueda estar allí, ante toda angustia que podamos estar pasando, ante toda situación, problema, ante todo diagnóstico médico, ante toda angustia que pueda haber en nuestro corazón. El Padre nos dice que Él pelea por nosotros y que estemos tranquilos, que no nos movamos, que no tengamos temor, que Él está con nosotros y que vamos a ver la salvación, y que eso que nos persiguen, que eso que nos quieren hacer retroceder, no nos veremos más. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces no era momento de orar, sino de actuar. Él dice a Moisés que le diga que marchen, que continúen. A pesar de la persecución, a pesar de lo que ellos tenían atrás, ese ejército faraón a quien ellos le temían, porque ellos fueron oprimidos por él muchos años, generaciones y generaciones, por este malvado. Él les dice que continúen. Y él nos dice que continuemos nuestra marcha y sigamos avanzando a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos pasando, que no nos detengamos, que continuemos avanzando, evolucionando, transicionando en lo que Él nos ha dicho, en su palabra, en la revelación de su palabra. Dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Entonces, y aquí
Dice que yo voy a endurecer el corazón de Faraón, dice aquí, el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón. Y en el verso 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Lo que iba delante de ellos, esa presencia del Eterno, se puso detrás, para que ellos no se mezclaran, no se confundieran. Permiso, ya me tomé el agua. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y esa nube y tinieblas, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Él los guardó, Él los escondió, no permitía ni que los vieran. La protección del Eterno Todopoderoso ante esa persecución, y es el que nos protege día y noche. Dice, cuando decidimos poner nuestra confianza en Él, a pesar de lo que sentimos o vemos con nuestros ojos naturales, le estamos dando al el Eterno toda nuestra sujeción. Le estamos a Él dando toda la autoridad para crear un milagro en nuestras vidas. Cuando nosotros no nos oponemos, sino cuando clamamos a Él y no nos resistimos y no nos movemos, sino que avanzamos en esa fe, avanzamos en esa femuná, en obediencia, en ese accionar, en ese esfuerzo continuo, en ese esfuerzo sostenido, no menguando, sino caminando en obediencia. Entonces veremos la intervención del Padre en toda situación que podamos estar viviendo. El Padre lo hace. Es el Padre quien se encarga, porque esto no es humano, esto es Él, es en su poder. Esto no es con nuestras propias fuerzas, porque no podemos. Ellos no podían con sus fuerzas contra este ejército, contra Faraón. Solo el poder del Eterno los libró a ellos de esta persecución. Y ya vamos a verlo. Dice que muchas veces no vemos la intervención del Padre porque estamos demasiado ocupados tratando nosotros de resolverlo. Y en cualquier situación difícil o en la que estemos, meditemos entonces en lo que Moisés le dijo al pueblo, que no tuvieran temor, que permanecieran firmes y que verían la salvación, la redención. Entonces estemos quietos y sepamos que es Él, Dios Todopoderoso, quien libra la batalla por nosotros, quien abre ese mar para que podamos pasar al otro lado. Es el Eterno quien lo hace. Entonces aquí podemos ver cómo los hijos de Israel estaban en desesperación y se encontraban entre la espada y la pared. ¿Cuántas veces hemos estado entre esa espada y esa pared? Pero el Padre nos ha librado. Se tenían al mar ante ellos y a sus espaldas los egipcios, despiadados. Y Moisés clamó la protección del Padre, pero Él respondió que ellos avanzaran. Entonces, que ellos pudieran marcharan, accionaran, así como Él nos dice a nosotros que marchemos, que accionemos, que no nos dejemos intimidar por el adversario, por la situación, que sabemos que no son fáciles. Son situaciones que muchas veces, cuando estamos caminando, guiados por el Eterno, en un área específica, muchas veces en esa misma área, el enemigo quiere tomar ventaja, quiere acercarse y logra muchas veces estar cerca, pero el Eterno, con su poder soberano, el Eterno lo quebranta, así como hizo con Faraón. Es el Eterno quien lo hace. Mientras nosotros nos mantengamos allí en obediencia sin retroceder. Y dice en el verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo el Eterno que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron
divididas. Entonces el mar se retiró y se puso a cada lado. La división del mar de junco describe cómo Moisés, obedeciendo al Eterno, extiende su mano sobre el mar, lo que resulta en la separación milagrosa. Entonces ellos comienzan a cruzar en tierra seca. Dice que los hijos de Israel entraron en medio del mar seco y los egipcios los siguieron y entraron hasta la mitad del mar. Toda la caballería, el faraón y todos los que iban a caballo allí, sus carros. Y en el verso 25 hay algo poderoso, 24 y 25. Y dice, ya al amanecer, aconteció a la vigilia de la mañana, ya al amanecer, aproximadamente de 3 a 6 de la mañana, que es la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. Allí únicamente estaban los egipcios, faraón y su ejército, carros y jinetes. Dice, Israel estaba en medio del mar seco, estaba ahí, pero aun cuando el ejército entró, ellos no pudieron avanzar. El Señor les aventaja a este pueblo cuando trastoca y quita las ruedas de estos carros. Entonces ellos entraron, pero ellos entraron no con la rapidez con la cual ellos se desplazaban. Había lentitud en este avance de ellos. Ahí está la intervención del Padre. Y por eso no tenemos que tener temor, aun cuando haya un avance de ese diagnóstico médico que podamos tener, o de esa situación que veamos que está avanzando, que no vemos que hay solución, que no hay una restauración. El Señor nos dice que aun cuando esté avanzando, nosotros sigamos, nosotros continuemos nuestro camino, nosotros sigamos lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer, porque Él interviene. Aun cuando veamos eso, el Padre Todopoderoso, su mano todopoderosa, interviene para salvarnos, para ayudarnos y para quebrantar al adversario. Y dice aquí en el verso 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y caballos. Ellos se dieron cuenta, ellos quisieron salir, pero ya era demasiado tarde. Ya ellos, cuando ven el mar sobre ellos, ya no había nada que hacer y fueron sepultados allí. Y dice que así salvó Jehová en el verso 30 aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vino a los ejércitos, vieron a los ejércitos muertos a la orden del mar. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Bueno, si no le creían ahí, ellos creyeron porque vieron. En ellos aún faltaba proceso. Y a veces eso ocurre. Creemos porque vemos. Pero el Señor nos dice que creamos aun cuando no vemos todavía. Que tengamos esa confianza. Porque Él nos hace estar seguros. Él se encarga para que podamos estar seguros. Que podamos caminar en esa seguridad de que aun cuando vemos que está encima nuestro, aun cuando vemos esa situación que nos agobia, que nos angustia, el Señor dice que no apartemos nuestra mirada de Él. Nuestra mirada debe estar hacia ese mar. Eso se va a abrir, vamos a pasar al otro lado, a otra condición, y Él se encarga, porque Él es el que nos da la victoria, es el que nos dio la victoria a través de Yeshua HaMashiach, y eso se establece en nuestras vidas. Entonces aquí el pueblo vieron la mano poderosa del Eterno, cómo destruyó a sus enemigos. Los destruyó y los libró de él. Y vamos aquí con el cántico de Moisés, que está en el capítulo 15, ya va a ser 1 hora de transmisión. Vamos aquí a acelerar un poquito. Dice el cántico de Moisés. Dice, es un canto, lo ubicamos en el capítulo 15. Una vez que ellos ven este milagro
tan poderoso del Eterno, pues ellos estaban en una actitud de adoración al Señor, reconociendo pues que había sido Él quien nos había librado. Dice, es un canto de victoria, adoración y proclamación profética. Dice, Moisés y los hijos de Israel los entonaron al ver la salvación completa del Eterno. Este himno, este cántico, es un cántico poderoso, del cual podemos ver todos los atributos, resaltan los atributos del Eterno, y también podemos proclamarlos, para proclamarlos, porque son hechos ya cumplidos y profetizados para nuestras vidas. Dice que Moisés cantó y los hijos de Israel y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es mi Salvador. Luego dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y continúa, exaltando los atributos del Eterno. Y podemos acá resumir, en estos atributos dice que Jehová es glorioso, Jehová es triunfador, Jehová es fuerza, es salvación, es guerrero, es su nombre, es Jehová todopoderoso, Jehová es magnífico en santidad, Jehová es temible, hace maravillas, es misericordioso, bondadoso. Jehová es el Redentor, Él es el guía, Él es nuestra guía, Él es quien nos guía a toda verdad. Él reina para siempre, Jehová es el esposo para su heredad. Entonces ese es nuestro Padre, ese es nuestro Padre amado, nuestro Redentor, nuestro Padre adorado, que nos libra y nos guarda, nos ayuda, nos preserva, nos sustenta, nos guía, nos conduce por el camino que debemos andar. Cuando no le resistimos, cuando le escuchamos, cuando le permitimos a Él estar en nuestras vidas, cuando no le resistimos, cuando escuchamos sus instrucciones y no escuchamos nuestros propios pensamientos, cuando escuchamos de Él para poder tener la visión de Él, para que Él nos muestre lo que Él ve, para que podamos tener sabiduría y entendimiento de qué hacer y cómo hacerlo. Solamente Él el que lo hace en nuestras vidas. Y Él se encarga de todo aquello que quiera venir a detenernos, que quiera hacer, que quiera hacernos retroceder, que quiera hacer que volvamos a esa condición de esclavitud. De acuerdo a la Escritura, algo que tiene que ver con este cántico, dice, los que guardan los mandamientos de Jehová y caminan en sus sendas son los siervos victoriosos que cantan la canción de Moisés y el cántico de Cordero. Esto está en Apocalipsis 15, el 3 y 4. Entonces, Él nos dice que cuando guardamos los mandamientos de Jehová y caminamos en su senda, entonces tenemos esta palabra de revelación. Tenemos esta palabra, este cántico como revelación para nuestras vidas, para usarlo, para proclamarlo, para proclamar lo que el Padre ha hecho. Y que esto pueda establecerse y manifestarse en las situaciones que podamos estar viviendo, que esto pueda manifestarse en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros territorios, y que aquella situación que no está alineada a la voluntad del Padre, pues provoque la proclamación de su palabra, de la Torá, de este cántico, de lo que Él nos ha mostrado, de esto que ha sido hecho ya, pueda transformar y modificar esa situación. Solamente lo hace el Padre y su palabra poderosa.
Lo que Él hizo, lo hace y lo hará. Su palabra no pasará. Es eterna. Dice que este cántico, y cantan los cánticos de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Dios, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Que está preguntando. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Y quiénes lo van a cantar? Los que guardan los mandamientos al Padre y la fe en Yeshua, su pueblo. Nosotros que somos su pueblo, cantaremos este cántico en adoración al Eterno, a sus mandamientos, en obediencia a sus mandamientos, a sus estatutos, en adoración a Yeshua. Entonces el cántico expresa alegría, la salvación y la fe, la confianza en el Eterno. Y este cántico nos enseña a proclamar que la salvación viene del Eterno, no de nuestra fuerza, a proclamar la victoria total sobre el enemigo, a exaltar el nombre del Eterno y a proclamar quién es Él y lo que Él hace. Que Él es un varón de guerra, Jehová es su nombre. En el Salmo 24:7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Yeshua es el Rey de Gloria. Yeshua Hamashia es el Rey de Gloria. Entonces, vamos a proclamar acá algo que, una palabra que nos guarda en el Salmo 46:11. Dice: proclamamos que el Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. En Él descansamos. En Él somos afirmados. Y ninguna adversidad nos moverá. Porque su presencia nos guarda y su poder nos sostiene. No nos moveremos porque su presencia nos guarda y su poder nos sostiene. Y descansamos en Él. En Él estamos seguros. Y Salmo 46:11. Y acá dice que el cántico de Moisés es una prefigura, sombra. Todo es sombra de Yeshua Hamashia. Yeshua Hamashia es la esencia de la Torah, porque Él es la Torah. Y prefigura de Él, de su obra redentora. Así como el cántico celebra la liberación milagrosa de Israel de la esclavitud en Egipto, simboliza la salvación que Yeshua trae a la humanidad del pecado y de la muerte. Se nos habla del triunfo final de Yeshua, reflejando la victoria sobre las fuerzas del mal y proclamando el reinado del Eterno, del Yeshua Hamashia, del Mashiach, quien ofrece redención y restauración a todos los creyentes. Entonces de eso nos habla este cántico, de la obra redentora de Yeshua, cómo nos sacó de la esclavitud, cómo nos dio la salvación y cómo nos salva de caminar en esas fortalezas mentales, en esas fortalezas de esclavitud. Son quebrantadas por su presencia, por su poder en nuestras vidas, por su palabra, por la revelación de su palabra, por el poder de su palabra. Acá tenemos un episodio, nos habla de las aguas amargas. Vamos a leerlo rápidamente para entrar en las Haftará. Y lo ubicamos en el capítulo 15, versos 22 al 26. Nos dice las aguas amargas en Mara, es una porción hermosa, corta. Dice: los israelitas salen al desierto y por 3 días no encuentran agua. 3 días sin agua, terrible para ellos. Finalmente encuentran agua, pero es amarga. Entonces el pueblo murmuró. Dice que aquí estaban glorificando, estaban contentos porque fueron salvados, pero ellos aún no habían sido
renovado sus pensamientos. No habían entendido. Y murmuraron contra Moisés y les dijo: ¿qué hemos de beber? En el verso 25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio entonces estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ellos fueron probados desde el principio. El Padre los saca y fueron ir probándolo para ver lo que él sabía, lo que estaba en su corazón, pero para que eso fuera saliendo. Y salió de su corazón aquí nuevamente la murmuración y la queja. Aún no habían entendido quién era que los estaba ayudando, que él los iba a guardar y que se los había librado, de lo que los había librado, ya nada era imposible para él, pero ellos aquí no lo entendían. Entonces acá dice que el madero que tiró Moisés, dice que al agua y que las endulzó, representa el madero de Yeshua. Yeshua pues fue crucificado en un madero y que Yeshua la endulzó. Yeshua es la palabra del Eterno, hecha hombre. Él es la Torah viviente y él dice en Juan 7:38, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Juan 14:15 dice: Yeshua dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. La prueba del amor a Yeshua es la obediencia. Entonces acá el Padre les está mostrando ese amor, les está mostrando a Yeshua, esa obra redentora de Yeshua, nos lo está mostrando a nosotros. Una palabra profética, todo esto apunta a esa obra redentora de Yeshua, de que es la palabra de vida, esa palabra más dulce que la miel, la palabra dulce que nos trae libertad y nos da identidad. La palabra es la que nos ubica, nos direcciona, y su revelación nos hace transicionar de una condición a otra, renovando nuestros pensamientos y por ende nuestras acciones, nuestro caminar. La palabra es la que nos resguarda y la que nos sana, la que nos restaura y nos redefine nuestra identidad de hijos. Eso lo hace el Eterno, Yeshua, a través de la palabra, su presencia, su espíritu. Ok, entonces en el verso 26 dice acá: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Acá el Eterno les está dando esta palabra poderosa a este pueblo, de que oyeran atentamente la voz de Jehová, que hicieran lo recto delante de sus ojos y que dieran oído a sus mandamientos. Era a través de Moisés que el Padre les estaba hablando y que les estaba diciendo entonces que escucharan, que se dejaran guiar, que guardaran todos sus estatutos, que fueran obedientes, llamándolos a obediencia, a ese entrenamiento y formación en la cual ellos estaban en este desierto. Era una formación de obediencia, escuchar la voz del Eterno, para ser capacitados, para ser habilitados y cumplir ese propósito por el cual ellos estaban siendo llevados a esta tierra prometida. Y esa es la palabra que el Padre nos da, que lo escuchemos atentamente, que prestemos atención a su voz, que le escuchemos y que hagamos lo recto delante de sus ojos, que caminemos en obediencia, alineado a lo que Él nos está hablando, a las instrucciones que nos está dando, a esas enseñanzas, esos mandatos, y que demos oído a sus mandamientos, que prestemos atención y le escuchemos, y que guardemos todos los estatutos, y que ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Él es nuestro sanador. Y esta es una palabra profética y la proclamamos, que ninguna enfermedad
de las que envió a los egipcios, nos tocará a nosotros, porque Él es nuestro sanador. Estas aguas amargas que no podían beber, nos habla de las circunstancias difíciles que podamos estar atravesando, pero que Yeshua, ese madero representa a Yeshua. Él endulza esa situación y Él nos saca de esa condición, Él nos libra de esa situación. Es su presencia en nuestras vidas. Que esas circunstancias podemos entonces estar pasando, son quebrantadas y son sanadas por el Eterno. Toda tribulación, toda situación, toda tristeza, toda congoja, es el Eterno en su presencia quien nos sana y quien nos restaura. Él con su sabiduría e inteligencia dice para que podamos saber cómo caminar. Él nos da esa sabiduría a través de su palabra. Él nos da esa inteligencia, Él nos ayuda a cómo obrar, a cómo caminar, a cómo no dejarnos detener. Porque esa es la batalla que estamos librando, como ya anteriormente lo mencioné, detenernos y que no podamos seguir transicionando, podamos seguir ese proceso de transformación en nosotros, pues es un proceso continuo. Eso es continuamente nosotros nos vamos renovando nuestros pensamientos, vamos transformando en áreas, el Señor nos va ayudando, el Señor nos va en ese desarrollo, desarrollando esas capacidades y nosotros nos habilita para hacer el trabajo según el carácter en Él. En el Salmo 19 nos dice el 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Son deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la miel que destila del panar. Entonces, su palabra es más dulce que la miel. Es perfecta que convierte el alma, es perfecta que transforma, que renueva y que liberta, nos saca de esa condición mental para destruir fortalezas que nos puedan llevar a detenernos en el proceso que estamos viviendo, en el que estamos caminando. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran nuestro corazón, alumbran nuestros ojos. Y alumbran nuestro camino. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Tenemos que desearlos más que el oro, más que cualquier riqueza, más que cualquier bien. Tenemos que desear es la palabra, es la Torah, más que mucho oro afinado. Nada tiene valor en comparación a la palabra, es lo que más tiene valor o debe tener valor para nuestras vidas. La palabra del Eterno, que es la que nos va a conducir, la que nos va a pasar al otro lado, la que va a traer restauración en nuestras vidas, en nuestras familias, la que va a traer restauración en los territorios, la que nos va a ayudar a poder estar aptos y prestos para cumplir esa encomienda y ese propósito. Es caminar alineado a lo que Él ha dicho. Y ese es el poder soberano del Eterno en nuestras vidas, que podamos caminar fortalecidos en el poder de su fuerza. Una habilidad, cuando alguien tiene una habilidad, busca perfeccionarla, y eso lo hace a través de disciplina, determinación, de práctica. Igual nuestra fe, nuestra obediencia se perfecciona cuando nosotros nos disciplinamos, cuando nosotros determinamos en nuestro corazón caminar en ella.
esforzándonos, un esfuerzo sostenido, un esfuerzo que no mengue. El Señor nos ayuda en ello. Es el Señor. Solamente Él en su presencia que podemos hacerlo. Humanamente no podemos, pero con el Señor somos más que vencedores. Con el Señor tenemos la autoridad. Él nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Sobre toda fuerza las tinieblas y nada nos dañará. Él les conducía de noche para que ellos pudieran ver a este pueblo. Y él abrió ese mar para que ellos pasaran. Y Él se encargó del enemigo. Aun cuando estaban ya dentro del mar, los enemigos, el adversario, este faraón despiadado y su ejército, Él los destruyó y salvó a este pueblo. Él nos ha salvado a través de Yeshua. Ya Él nos justificó, somos justificados. Y todo lo que pueda haber en nuestras mentes, en nuestro pasado, fue quebrantado en Yeshua HaMashiach. El Señor nos está llamando a caminar en cosas nuevas. Como dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Caminar en lo nuevo, caminar en renovación, en transición, caminar en esa transformación que produce la palabra. Amén. Y bueno, rápidamente la Haftará. La Haftará la ubicamos en el libro de Jueces. La Haftará, la porción de los profetas. Leamos aquí un poquito el contexto. Dice, recordamos que acá el Padre Eterno ya saca al pueblo de Egipto y lo introduce, y ellos estaban en la tierra profetizada. Ellos habían entrado en la tierra ya prometida. Y ellos, al ser introducidos, el Padre les dio una orden de que ellos desalojaran a los pueblos paganos que estaban allí. Pero ellos no lo hicieron una parte, más otra no la hicieron. Y quedaron muchos pueblos allí, muchos estaban ocupando ese territorio. Pero ellos al hacer esto, a no obedecer al Eterno, eso provocó que ellos se contaminaran, y esa es la razón por la cual el Padre les decía que sacaran a todos los pueblos, para que no se contaminaran, no se mezclaran más, y ellos no lo hicieron así y se contaminaron, se mezclaron con ellos, entonces cayeron en idolatría, en pecados sexuales y caminaban pues apartados del camino que el Padre ya les había trazado. Pero el Padre, en su misericordia, en su bondad, que es infinita, así como levantó a Moisés, acá el Padre levanta a una mujer. Y acá dice, vamos a leerlo por aquí. Ellos entonces, el Padre Eterno permitía que cada cierto tiempo él levantaba un juez, una persona específica en un llamado específico para liberar a los pueblos, para liberar al pueblo de Israel de los pueblos que los estaban oprimiendo. En este caso, el pueblo estaba siendo oprimido por estos pueblos que estaban allí cuando ellos llegaron. Entonces era un tiempo de opresión del pueblo de Israel, producto al haberse contaminado en contra de los mandatos del Padre. Ellos se mezclaron con ellos, pero se levantó sobre ellos un rey y un ejército para oprimirlos. Y el Padre, había una mujer llamada Débora. Dice que esta mujer hablaba la palabra del Eterno bajo la autoridad, cumplía un llamado revelando el corazón del Padre para liberar a su pueblo. La levanta ella para liberar el pueblo de Israel. La levanta como una jueza, como una profetisa. O sea, ella ejercía liderazgo y discernimiento y justicia en ese tiempo de opresión. Israel estaba oprimido por Jabín, que era el rey de Canaán, y su general Sísara, quien tenía 900 carros de hierro. Entonces, humanamente Israel, pues, era imposible que pudiera vencerles. No tenían fuerza para vencerles a ellos. Entonces, acá podemos ver la misericordia del Padre con este pueblo, su misericordia, y que aun cuando ellos habían nuevamente, el Padre levantó a esta mujer para que los salvara, para que buscara sacarlos de esta opresión en la cual ellos estaban.
Ellos estaban viviendo las consecuencias de su desobediencia, porque la desobediencia, cuando entramos, nos salimos de esa cobertura del Eterno y comenzamos a caminar en lo que Él no nos envió a caminar, en lo que está opuesto a su palabra, pues hay consecuencias. Y luego entramos en procesos correctivos de parte del Eterno para reflexionar y para que podamos entender el error y retomar el camino correcto. Ellos estaban viviendo entonces estas consecuencias y el pueblo estaba luchando con estos pueblos porque estaban siendo oprimidos, pero ellos estaban siendo esclavos, presionados por ellos porque habían caído en la idolatría, levantando altares a dioses, estaban desviados de lo que el Padre les había establecido. Pero en medio de esa situación el Padre levanta a esta mujer como una jueza para restablecer y traer el orden en el pueblo. Entonces, vamos a leer acá algunos versículos. En aquel tiempo juzgaba en Israel una mujer profetisa, mujer de Lapidot, y se sentaba, que es Débora, se sentaba bajo el palmar de Débora, entre Ramá y Betel, en la serranía de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella para que los juzgara. O sea, ellos reconocían en ella esa autoridad, esa sabiduría. Y ella hizo llamar a Barak ben Abinoam desde Sedes Nectalí y le dijo: ¿no te ha ordenado Jehová, Dios de Israel, diciendo: anda, avanza hacia monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Nectalí y de los hijos de Zabulón? Le preguntó. Y yo atraeré al torrente de Sisán a Sísara, al torrente de Sisán a Sísara, príncipe del ejército de Jabil, con sus carros y con sus multitudes, y los entregaré en tus manos. Y Barak le respondió: sí, si tú vas conmigo, entonces iré, pero si no vas conmigo, no iré. Entonces ella llama a este hombre llamado Barak, donde ya el padre le había dado unas instrucciones para que fuera con estos 10,000 hombres a liberar este pueblo. Ella le dijo: iré contigo. Él le dice: si tú vas conmigo, yo iré. Si no vas conmigo, no iré. Acá tenemos un mensaje. El mensaje es que si el Señor iba con él iría. Ella representaba al Eterno. Era lo que el Padre estaba usando para liberar a este pueblo. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprenda, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sede. Es decir, que él iba a librar la batalla, pero que no iba a ser la honra para él, la gloria para él, no era él quien iba a destruir a este hombre llamado Sísara, el jefe del ejército de este rey Jabil. Y juntó Barak a Zabulón y Nectalí en Sedes y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Entonces podemos ver acá la relación que tiene con la porción de la parachá. Esta mujer, pues así como Moisés, se levantó en contra de este pueblo que tenía, de este rey que tenía oprimido a este pueblo, así como lo hizo Moisés con Faraón, para que pudiera salir de la esclavitud. Entonces, en el verso 14, dice: Débora le dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en sus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y descendió Barak con los 10,000 hombres. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y ejércitos. Pero él quedó con vida, Sísara, y fue derribado, todo su ejército fue destruido, pero él salió y huyó, y se fue a la tienda de una mujer llamada Jael, mujer de Ber, descendiente del suegro de Moisés.
Y él le pide a ella que lo deje entrar, ella lo recibe, le da una manta, le pide agua, ella le ofrece, le da leche y él se duerme. Esta mujer toma un tronco de madera y una estaca y se lo mete en la cabeza, en la sien y lo mata. Una mujer que no tenía un llamado de libertadora, una mujer que de hecho el esposo de esta mujer, Eber, él vivía apartado de donde estaba este rey. Él había negociado con este rey y él tenía como paz con el rey y con el pueblo. O sea, él estaba como en dos aguas allí. Y esta mujer se encarga y mata a este hombre. Y se cumple la palabra que ella le dijo que Débora le dijo a Barak, donde le dice que no va a ser él quien lo destruya, sino con una mujer, donde el Señor va a usar para acabar con este hombre. Y ese día entonces el padre abatió al rey de Canaán delante de los hijos de Israel. Y podemos ver acá una conexión también con Yeshua. En Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Sabemos que Yeshua en la cruz acabó con el maligno. Él acabó y él quebró la cabeza del maligno en la cruz del Calvario. Allí hubo la victoria. Yeshua es el cumplimiento final entonces. Él te herirá en la cabeza, dice en Génesis 3:15. Y acá se cumplió esto. Él fue muerto de esta manera, este rey del ejército de este rey opresor. Débora y Barak, entonces ellos entonan un cántico profético para adorar al Eterno en agradecimiento por la victoria que ellos habían tenido, este ejército, estos hombres que llevó Barak, estos 10.000 hombres de la tribu de Zabulón y de Nectalí, para librar el pueblo de esta opresión. Nuevamente el Padre manifiesta su amor, su misericordia por este pueblo, su bondad y su poder. Una nueva oportunidad para este pueblo, para que pudieran caminar en obediencia, para que se volvieran a Él, para que hicieran con Él esa reconciliación con el Eterno y hubiera restauración en sus vidas. Y este cántico profético exalta al Eterno como guerrero poderoso, reconoce a quienes respondieron al llamado, confronta a las tribus que se quedaron pasivas, no todos fueron. Se declara que el cielo mismo peleó por Israel. Entonces, en ambos cánticos, en el cántico de Moisés, declara que Dios es guerrero y victorioso, que es de Él el poder, y acá también ellos hacen lo mismo, pues le dan la gloria y la honra al Todopoderoso. Así que del cielo mismo peleó por Israel. Entonces revela este cántico que la victoria fue sobrenatural, porque humanamente pues era imposible. 900 carros a estos hombres que tenía este hombre llamado Barak. Este cántico de adoración consolida la victoria, un cántico de agradecimiento por la victoria, reconociendo los atributos del Eterno, y que por ser profético podemos proclamarlo, declarar esa victoria. Es bueno tomar todas estas citas de este cántico y poder proclamar la victoria sobre todo adversario, sobre toda situación, sobre todo aquello que quiera venir a traernos opresión, traernos temor, llevarnos a esclavitud. Y victoria en toda situación que podamos estar viviendo. Estos cánticos proféticos, tanto el de Moisés como este de Débora y de Barak, Moisés y el pueblo. Y estos cánticos son proféticos porque declaran que el Eterno es quien nos ha dado la victoria en Yeshua. Nuevamente el Colosenses 2:15 dice que Él nos despojó y nos dio la victoria clavándolo en la cruz. Esa victoria
nos las dio Yeshua. Dice que Moisés proclama que Jehová es varón de guerra y Débora, repito, proclama que del cielo pelearon las estrellas, que del cielo vino la victoria. Anuncian cómo el Eterno actúa y declaran el reinado de Jehová, plenamente manifestado en el Mesías. Jehová reinará eternamente y para siempre. En Éxodo 15, 18. En ese cántico, Él reinará eternamente y para siempre. Dice, así perezcan todos los enemigos, tus enemigos, oh Jehová. Entonces los cánticos no solo hablan de libertad, sino de redención total. Yeshua derrotó al enemigo, nos libertó, abre camino donde no hay camino y nos lleva al reposo. Esa es la tierra de reposo, la tierra profetizada. Es el reposo, es la vida en Yeshua, es la vida del reino, todo lo que el Padre tiene para nuestras vidas. Y que no solamente quede en nosotros, sino que podamos ser instrumentos para guiar a otros, para que entendamos que el Señor es Espíritu del Padre que está en nosotros para eso, para proclamar libertad, para proclamar la sanidad, para la restauración y para la libertad, para proclamar libertad, para llevar la sanidad y para aquellos que están enlutados, traerles a ese consuelo, a esa libertad en Yeshua HaMashiach. Bueno, bendiciones mis hermanos, les bendigo y proclamo la salvación, proclamo la restauración, proclamo sanidad, restauración y liberación en cada uno, en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén.